Así que ahora vamos a hablar también de cálculo estructural en este canal. Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy les voy a dar una brevísima introducción al cálculo estructural. Les había preguntado hace un tiempo en mi Instagram si querían que les hablara sobre cálculo estructural en el canal. En todas mis redes me encuentran como Miros Piz Arc y dijeron que sí. Originalmente quería empezar con el método de Cross, pero me di cuenta que tenemos que hablar de algunas cosas antes de poder hablar propiamente de cálculo estructural y ver fórmulas y operaciones y todo eso. Así que por eso está este video. Lo primero que tienen que saber es que para empezar con cualquier tipo de cálculo estructural tenemos que tener algunos datos que ya tendríamos que haber obtenido. Tenemos que saber a primera instancia cuál es la carga que va a soportar nuestra estructura. Tenemos que conocer el reglamento de donde se va a realizar esa construcción. Aquí en México, toda la República está regida por el reglamento de construcción del antes Distrito Federal, pero cada estado y cada municipio tiene sus variaciones. En teoría, si conoces la base, la del Distrito Federal, no tendrías problemas, pero sí tienen otros reglamentos que hay que cumplir. Y aquí en México también tenemos las normas técnicas complementarias. Estos dos van a ser nuestros aliados en todo el cálculo estructural. Y otra cosa muy importante, otros datos que necesitamos, son los estudios de mecánica de suelos. Y hablando de mecánica de suelos, ese es un estudio que se requiere para calcular la cimentación. Dudo mucho en todos estos videos que haga sobre cálculo estructural hablar de cimentación porque es un tema muy complejo. Para empezar, hay varios tipos de cimentación y es una de las partes más importantes dentro del cálculo estructural y dentro de la estructura misma. Y voy a tratar de que estos videos sean un poco más breves y que sean de algunos temas más ligeros que sí les van a servir para usarlos de base para cálculos más complejos, pero no me quiero meter en demasiados problemas porque también en cuanto a normatividad va a cambiar mucho de un país a otro. Entonces muy probablemente, casi 100% seguro, no voy a hablar de cimentación en ninguno de estos videos, pero sí les dejo saber que necesitan un estudio de mecánica de suelos para poder hacer el cálculo de cimentación y en consecuencia todo el cálculo estructural. Probablemente ya mencioné algunas palabras que pueden o no conocer, así que vamos a armar un pequeño glosario. Y la primer palabra que quiero definir es carga que ya mencioné. Le vamos a llamar carga al peso, por llamarlo de alguna forma, al peso que va a soportar la estructura. Y cabe mencionar que este peso incluye el peso propio o la carga propia de la estructura, es decir, lo que va a pesar más adelante les voy a decir nombres propios, pero un castillo, tantas cadenas, tantos muros, todo ese peso que va a estar soportando. Por ejemplo, si estuviéramos en 2 pisos, el primer piso va a soportar toda la construcción del segundo piso y además el peso de su propia estructura, pero además va a estar soportando otras cargas que no sé, digamos que no las vamos a ver a priori. Por ejemplo, tenemos un tipo de carga particular que se llama carga viva. Tenemos cargas muertas y cargas vivas. Las cargas muertas, como mencioné, es el peso propio de la estructura y cosas que se mantienen constantes. Y las cargas vivas van a ser las personas que van a estar ocupando ese espacio, mobiliario y todo este tipo de cosas que puede variar porque pueden cambiar totalmente los mobiliarios de un espacio y demás. Y esa se llama carga viva. Entonces la carga es el peso que va a soportar la estructura. Ya cuando hablemos de bajada de cargas hablaré un poco más al respecto. Ahora, otras definiciones que podrían estar un poco más familiarizados con ellas es concreto. El concreto es la mezcla
de arena, grava, cemento y agua a diferentes proporciones, según las proporciones que tenga de cada uno de estos elementos, que por cierto se le llaman agregados, va a ser lo que se conoce como la resistencia del concreto, por decirlo así, qué tan fuerte es ese concreto en sí. Cuando únicamente tiene esta mezcla se le llama simplemente concreto. Cuando ya tiene las varillas se le llama concreto armado o concreto reforzado. El refuerzo es el acero. Cuando hablamos de acero, siguiente definición, acero, estamos hablando básicamente de las varillas con su respectivo estribo. El nombre propio de este elemento es estribo, comúnmente lo conocemos al menos en México como anillos. Una de las cosas que siempre nos decía el profesor que nos dio cálculo estructural, era un ingeniero civil, era que si somos profesionales hay que llamar a las cosas por su nombre propio, así que vamos a estar llamando a las cosas por su nombre propio. Entonces de ahora en adelante estos no son anillos, son estribos. Cuando hablamos de acero hablamos de los estribos y de varillas. También hay otro tipo de acero que conocemos como acero estructural, que es también acero, pero este ya viene dispuesto para que se pueda usar ya sea como columnas o como vigas. Ahora, columnas. Columnas son los elementos verticales en una construcción. Hay dos tipos de columnas, bueno, hay más tipos de columnas, pero en estos videos nada más voy a estar hablando del concreto y del acero, porque también hay, por ejemplo, en madera, pero ese es un cálculo totalmente diferente. Entonces vamos a tener dos tipos de columnas, de concreto armado y de acero estructural. ¿Qué tiene de diferente una columna de un castillo? Una columna tiene como función sostener peso por sí sola, no necesita un muro. Un castillo tiene como objeto confinar y rigidizar un muro. Los castillos depende de cómo se esté calculando la estructura, están ya sea para una de dos cosas. Pueden cargar, o sea, pueden ser estructurales cuando se trata de un muro de carga. Siguiente palabra, muro de carga. Muro de carga, o más bien siguiente definición. Muro de carga es cualquier muro, ya sea de tabique, tabicón, tabla roca, ¿no? Concreto, piedra, lo que sea, que el muro en sí está cargando el peso de la losa. O sea, la losa se está apoyando en los muros cuando los muros están soportando la carga que hay encima, ya sea el puro techo o si hay más pisos. Esos son muros de carga. No todos los muros son de carga, hay algunos que nada más son divisorios, o sea, tú los puedes tirar y no pasa nada. Un muro de carga, si lo tiras, lo quitas, lo dañas, empieza a fallar tu estructura. Una estructura puede fallar de diferentes formas, no necesariamente significa que se vaya a caer. Si una estructura se agrieta, ya que sean grietas estructurales, no grietas de que se levantó el repellado o algo así, sino que ya son grietas profundas, ya falló la estructura, aunque siga ahí, ya tiene un fallo, ya digamos, ya dio su máximo. Cuando es un muro de carga, no lo puedes quitar, no se debe de dañar porque está cargando la estructura. Y entonces ahí sí van los castillos, sí están cumpliendo una función de carga, pero lo están haciendo en conjunto de todo el muro. Son parte del muro de carga. Los castillos, como mencioné, sirven para rigidizar el muro, para que no se hagan grietas, no se caiga, para rigidizarlo. Y cuando es muro de carga, como mencioné, sí tienen una función estructural propiamente. Pero las columnas se calculan individualmente o en conjunto, pero se calculan las columnas para que ellas soporten el peso, ya sea de la estructura completa, o sea, puedes hacer una estructura, un techo que esté sostenido únicamente por columnas, o que
cierta parte esté sostenido por columnas, o también puede ser el caso que tengas una estructura en donde tienes muros de carga, pero por alguna razón tienes una zona más pesada o quieres que haya un espacio, generalmente se hace esto así, cuando quieres un espacio más abierto, quieres una habitación más amplia, entonces no quieres poner otro muro que te cargue la losa, entonces pones columnas y esa columna va a hacer el trabajo de un muro de carga. Esa es la diferencia básica entre castillos y columnas. Los castillos pueden o no ser estructurales, las columnas siempre son estructurales, las columnas se calculan, los castillos no necesariamente se calculan. Las columnas suelen tener una sección. Sección, siguiente palabra, es el tamaño, digamos el recuadro que abarca el elemento estructural. El elemento estructural puede ser una columna, una viga, etcétera, etcétera. Vamos a tener las vigas. Las vigas son elementos estructurales horizontales, las columnas y castillos son verticales y las vigas son horizontales. También tenemos nombres designados a las vigas, pero estos pueden cambiar dependiendo del país o incluso de la zona. Aquí en México y en el reglamento de construcción las van a encontrar como trave y contratrave. Es a lo que coloquialmente se les llama cadenas. Es que les llaman cadenas a todo, pero una viga es, digamos, es el equivalente de la columna, pero en vez de ir vertical, va horizontal. Y pueden ir arriba y abajo. Cuando van en la parte de arriba se les llama traves, cuando van en la parte de abajo, es decir, en la cimentación, se les llama contratraves. Y estas, al igual que las columnas, también se calculan. Ahora, las cadenas, van a ver otras que son mucho más delgadas, que son básicamente los castillos, pero en horizontales, que estos se llaman dalas. Su nombre propio es una dala. Reciben diferentes nombres, por ejemplo, una dala de cerramiento es la dala que va en la parte de arriba y tienen más o menos la misma función que los castillos, pero en horizontal, o sea, su función es rigidizar el muro y son estructurales únicamente cuando se trata de un muro de carga. La siguiente definición engloba bastante de lo que he mencionado hasta ahora y es marco rígido. El marco rígido es un tipo de estructura que, como su nombre más o menos lo indica, es un marco, es un recuadro, está compuesto por dos columnas y dos vigas, trave y contratrave. Este marco rígido tiene la función de cargar con el peso de la estructura sin necesidad de que haya muros. Hice un video hablando al respecto y se los voy a dejar por aquí. Estas son algunas de las definiciones que vamos a necesitar, particularmente con estas tenemos para el resto del video. Entonces, vamos a ver primero cómo se hace el cálculo estructural. Como ya les mencioné, antes de empezar ya tienes que tener ciertos datos. Generalmente lo que se hace es que tú propones la estructura, propones en dónde irían las columnas. En lo que refiere a los castillos, está delimitado por el reglamento de construcción. Los castillos van a cada cierta distancia de acuerdo al reglamento de construcción y además van en todos los vanos. Vanos, ya lo he mencionado en otros videos, los vanos es el nombre propio de las aberturas que se dejan tanto para puertas como ventanas. Esos huecos se llaman vanos. Entonces, de acuerdo al reglamento, al menos el reglamento de construcción de aquí de México, no conozco los de otros países, pero de acuerdo al reglamento de construcción de aquí de México, deben de ir también castillos en el perímetro de todos los vanos a partir de cierta dimensión. La verdad es que prácticamente de todos. Esto es algo que rara vez se hace, pero el reglamento de construcción lo marca así. Deben de ir delimitados por castillos en las laterales y por dalas arriba y abajo. Cuando se trata de una ventana, cuando se trata de una puerta, pues únicamente arriba y la dala de desplante que iría abajo en la cimentación. Eso es en cuanto a castillos. Ahí no tienes tanto problema porque el reglamento te dice exactamente a cada cuánto y dónde ponerlos.
lo que refiere propiamente a las vigas y las columnas, tienes que proponer en dónde irían. También el reglamento te dice más o menos dónde ponerlas, pero la mayoría de las veces tú tienes que proponer el lugar adecuado, sobre todo cuando estás haciendo diseño arquitectónico. Vas a ponerlas en el lugar que más favorezca a tu diseño y después las vas a calcular para que sean funcionales en ese lugar. Entonces el primer paso del cálculo estructural es proponer en dónde pondrías tus estructuras. Puedes irlo modificando, después puedes darte cuenta que quizá necesitas otra columna, o quizá para poner columnas un poco más delgadas tienes que poner más de una. O sea, puedes modificarlo. De hecho, el cálculo estructural casi que es prueba y error, pero en papel, no en físico. Esa es la gran ventaja. Entonces, paso número 1, propones los lugares de tus estructuras. Paso número 2, propones las secciones de las estructuras. Propones sección tanto de columnas como de vigas. O sea, lo que ya les había mencionado, las dimensiones. Con base en esas dimensiones que propusiste, entonces vas a calcular, vas a hacer tu cálculo estructural. Después que ya tengas el cálculo, vas a checar que ese cálculo esté dentro del reglamento. Si no está dentro del reglamento, entonces tienes que modificar tus secciones y otra vez así repasas. Con la práctica ya más o menos sabes de qué dimensiones lo necesitas. Además, si sí leíste tu reglamento, ahí ya te va a dar una gran idea de qué dimensiones deberías de estar usando. Entonces ya no se vuelve tan complicado. Cuando estamos calculando una estructura de concreto armado, va a haber dos partes. La parte en la que calculas el concreto y la parte en la que calculas el acero. Cuando calculas el concreto, es muy importante saber la resistencia. En el mismo reglamento te va a decir qué resistencias se usan para qué cosa y qué resistencias se usan para qué otra cosa, cuáles están permitidas para una y otra. Muchas de las fórmulas del cálculo estructural te piden que selecciones de antemano la resistencia de tu concreto porque te dan cierto valor, o sea, digamos, la resistencia 150 vale 2, por poner un ejemplo en una fórmula X. Entonces ese 2, ese factor, lo vas a necesitar para emplearlo en la fórmula que vas a estar aplicando para calcular ese elemento estructural. Todo esto va a quedar mucho más claro ya cuando nos vayamos a los ejemplos concretos. Y cuando hablamos de calcular acero, dentro del cálculo estructural de concreto armado, las fórmulas lo que nos van a arrojar es el área de acero. Cada varilla tiene un diámetro determinado. Con ese diámetro podemos tener el área que abarca ese circulito de la varilla del acero. También hay tablas que ya te indican el área de acero de varillas de distintos calibres. Entonces la fórmula te va a arrojar cierta área de acero y tú tienes que seleccionar tus varillas para que cumplan con esa área que te está dando ya como resultado de tu fórmula. Entonces vas a proponer tantas varillas. Quizá con una sola varilla bastante gruesa alcances el área que te está dando tu fórmula, que te dice que necesitas esa cantidad de acero tu fórmula. Pero aquí está el detalle, como diría Cantinflas. Necesitas al menos 4 varillas para poder armar tu columna, una en cada esquina. Entonces necesitas que ya sea con 4 varillas armes tu columna. También puedes poner otras 4 en los laterales o 3 de cada lado para que sean 6. O sea, ya necesitas considerar cómo se va a hacer el armado, y además es muy importante que tengas en cuenta el trabajo en obra, cómo sería más fácil armarla y también cómo sería mejor hacer el pedido de los materiales. O sea,
si puedes solucionar todo con varillas del mismo calibre poniéndole más, pues perfecto, y ya nada más pides esa X cantidad de varillas de tal calibre y ya vas viendo cómo las vas armando. Pero además aquí es la parte en la que te regresas a tu reglamento de construcción, y en el reglamento de construcción también hay una parte que habla sobre los recubrimientos de la varilla. La varilla tiene que tener cierto recubrimiento de concreto, o sea, alrededor de sí tiene que tener cierta cantidad de concreto. No puedes poner dos varillas así pegadas porque no va a estar trabajando bien. Básicamente tú hazle caso a lo que diga el reglamento de construcción, por algo existe, ya está aprobado. Lo que te diga el reglamento de construcción, eso es. No importa si fulanito dice yo lo hice de tal forma y no pasó nada, no importa si tal arquitecto dijo que se hace así, el reglamento dice que es así y es así, se acabó y ya. No sé por qué hay tanto problema en seguir las reglas, pero si sigues las reglas no hay ningún problema, está probadísimo que funciona y se acabó. Es así que el reglamento de construcción te va a limitar en varios aspectos, te va a decir cuánto tienes que dejar de recubrimiento. Ahora, ¿qué pasa si la sección que propusiste cumple con tu reglamento y es suficiente para soportar la carga dada? Pero al momento de que te da la cantidad de acero que necesitas y le pones el acero a tu sección, resulta que ya no cumples con los recubrimientos. Tienes que proponer una sección más grande para que cumpla con los recubrimientos que necesita la varilla. ¿Por qué es tan importante esta parte de los recubrimientos? Como ya les mencioné varias veces, el concreto armado está compuesto del concreto y está compuesto de acero. Cada uno de estos trabaja de forma diferente. Es un dicho muy común en el mundo de la construcción. El concreto trabaja a presión o compresión y el acero trabaja a tensión. Es decir, al concreto tú le puedes aplicar una fuerza así, que lo aplaste, que lo comprima y va a aguantar hasta cierto punto. Esa es la resistencia del concreto. Por ejemplo, tenemos el concreto de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto significa que el centímetro cuadrado aguanta una presión o compresión de 150 kilogramos, así cada uno. Esa es la resistencia, trabaja a compresión. Pero si en vez de aplicarle una fuerza a compresión, es decir, que lo esté comprimiendo, tú si pudieras como jalarlo o empujarlo de un lado de abajo y empujarlo de un lado de otro, como si tuvieras este lápiz. Si digamos que esto fuera una estructura pura de concreto, si le aplicas la fuerza así, no hay ningún problema, la va a resistir de acuerdo a la resistencia que tenga. Pero si le aplicas una fuerza en este sentido y una fuerza en este sentido, se va a romper mucho más fácil. No sé si la cámara lo está alcanzando a captar, pero por ejemplo, ya se ve aquí un poco del pandeo. El concreto no trabaja a tensión, eso, bueno, esa en realidad es otro tipo de fuerza, pero también si lo jalaras así, el concreto se desmorona mucho más fácil que si le aplicaras una fuerza en este sentido, porque el concreto trabaja con presión y el acero trabaja a tensión. Es decir, al acero lo puedes jalar, lo puedes doblar y va a mantener su forma. Además, el acero tiene propiedades un poco más, podríamos llamarlas, elásticas, entonces va a recuperar un poco mejor su forma. Por eso el concreto armado es algo así como el match ideal, porque uno trabaja de una forma y el otro trabaja de otra, entonces en conjunto los dos soportan tanto compresión como tensión, pero es importante que el concreto tenga adherencia del acero. Por eso las varillas son corrugadas, es decir, tienen como una especie de textura en toda su extensión. Esa textura, esa corrugación permite que el concreto se adhiera mucho mejor a la varilla.
pero obviamente necesita cierto espacio, el concreto, para poder adherirse. Entonces, si están dos varillas juntas, dos elementos, dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, si ya están estas dos juntas, aquí no va a haber concreto, por tanto, aquí no va a haber adherencia, por tanto, no va a estar trabajando en su máxima expresión. Las estructuras también pueden fallar por exceso de acero, así como pueden fallar porque no tienen acero suficiente. Si tienen acero de más, también pueden fallar porque nuevamente no son las proporciones óptimas de concreto acero. Otra cosa que quiero resaltar es que hay distintas formas de calcular lo mismo, hay distintos métodos, distintos autores y demás. Algunos pueden opinar que cierto método es mejor porque es más rápido, otros pueden decir que otro método es mejor porque resulta más óptimo al momento de realmente hacer la obra. Pero básicamente son distintas formas de hacer lo mismo. El punto es que se use una fórmula o se use otra, siempre se contraste con el reglamento de construcción del lugar en donde se va a realizar la construcción, porque también es cierto que el clima y las condiciones del lugar van a requerir medidas diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo una zona altamente sísmica que una zona que no es nada sísmica. Tampoco es lo mismo construir en montaña que construir en playa. La construcción en playa, particularmente con concreto armado, particularmente con acero, es un tema distinto por la salinidad que hay no solo en la playa, sino en los lugares cercanos. El suelo tiene cierta salinidad, igual por eso es muy importante hacer un estudio de mecánica de suelos. Ahora, hablándoles un poco sobre el estudio de mecánica de suelos. Como espero que sepamos todos, el suelo tiene distintas composiciones, tiene arcillas, tierra de una, tierra de otro, arenas y demás. Hay ciertos suelos que son mejores para la construcción que otros suelos. Por ejemplo, creo que es de conocimiento general que la Ciudad de México está construida sobre un lago. Obviamente ese no es el mejor terreno de construcción. Sí se puede construir, pero van a pasar situaciones como pasa en el centro histórico, que se está hundiendo. Y hay otras estructuras, como puede ser la Torre Latinoamericana, que está en perfecto estado y ha aguantado 2 sismos bastante importantes, pero su sistema, su método de cimentación es diferente, es especial y es mucho más complejo. Entonces, no significa que no se pueda construir en cierto lugar, sino que para empezar, algunos métodos de construcción van a ser mejores para ese lugar, particularmente los tipos de cimentación. Algunos tipos de cimentación son recomendables para un terreno y otros para otro, porque algunos resultan demasiado gasto para hacer, o sea, no son necesarios hacerlos en cierto suelo, y otros requieren un sistema constructivo, un tipo de cimentación muy específico, porque si no la estructura va a peligrar. Entonces, el estudio de mecánica de suelos te va a decir el tipo de suelo en el que estás, si hay arcillas, humedad, un montón de datos que al final de cuentas lo que van a hacer es que te van a decir literalmente en dónde estás parado, y a partir de esa información tomar las mejores decisiones para proponer las estructuras, calcularlas y al final pues tener la mejor estructura posible y por ende la mejor vivienda o edificio posible.
Espero que no se hayan quedado con más dudas o espero, si tienen más dudas, poder resolvérselas en próximos videos. Como mencioné al inicio, esta es una brevísima introducción al cálculo estructural. Si les interesa este tema, los invito a que se suscriban y dense una vuelta por el resto de mis videos. Quizá haya temas que también les resulten de interés. Nos vemos en un próximo video. Paz.